vamos a hablar sobre la ciencia detrás de los factores de transferencia. Aquí hablaré sobre los conceptos básicos que le ayudarán a compartir qué son los factores de transferencia y cómo funcionan. Todo empezó en 1949 con el doctor H. Sherwood Lawrence, médico científico de la Universidad de Nueva York, quien estaba buscando una manera de ayudar a proteger a las personas de las enfermedades infecciosas. El doctor Lawrence estaba investigando qué pasaría si tomaba las células inmunes de alguien que había sufrido una enfermedad y se las pasaba a otra que no había estado expuesta a esta enfermedad. ¿Sería que podría proteger de una enfermedad a alguien que nunca la había sufrido? Así que tomó los glóbulos blancos de una persona que había sido expuesta a una enfermedad y se los transfirió a otra persona que no había sufrido para nada esa enfermedad. Y días después descubrió que sí podía pasar la inmunidad de una persona a otra. Se preguntó también si había algo en esos factores de transferencia, en esos factores que transferían la información. Y encontró allí que habían unas partículas responsables de este efecto. Al romper los glóbulos blancos, los filtró y se encontró con unos componentes aún más pequeños, capaces de transferir el conocimiento inmune, y los llamó factores de transferencia. Desde 1949 hasta hoy han pasado más de 70 años en los cuales se han investigado los factores de transferencia, a través de más de 1.200 estudios y con una inversión mayor a decenas de millones de dólares. Entonces, ¿qué son exactamente los factores de transferencia? Son péptidos y proteínas en su mayor parte producidas por los glóbulos blancos, que las células inmunes producen para comunicarse entre sí y que transfieren información específica. Lo podemos comparar como con un jardín de flores. Si mira un jardín de flores, ¿qué es lo que es consistente? Todas las flores tienen el mismo tallo, de forma muy similar, pero la flor en la parte superior puede ser muy diferente. Pueden ser pequeñas o grandes, con pétalos pequeños o grandes, de diferentes colores y formas. Así podemos decir que son los factores de transferencia. Todos tienen la misma pieza, que es un tallo, que es muy similar el uno al otro, pero la mayoría de la molécula, 2/3 partes de ella, es muy variable. En este caso la comparamos con las flores de este jardín, puesto que proporcionan el conocimiento inmune y la educación. Por lo tanto, una pieza dice, soy un factor de transferencia, el tallo, y luego tiene la educación en la flor, que ayuda a enseñarle a su sistema inmunológico sobre una cosa específica. La educación que proporcionan los factores de transferencia es única y cumple las siguientes dos funciones. Primero, ayuda a alertar a su sistema inmunológico de una amenaza potencial. Si pensamos de nuevo en el ejemplo del jardín de flores, donde el factor de transferencia contiene características únicas sobre una amenaza en particular, podríamos pensar en el color de la flor, la forma de sus pétalos, el número de pétalos en cada flor, algo en su ADN o incluso el peso de ella misma. Los factores de transferencia son algo similar a las características de este ejemplo, ya que contienen información sobre una característica específica de esta amenaza. Esta característica la tienen que conocer las células inmunes y la van buscando mientras coordinan su ataque. Y la segunda función tiene que ver con dos efectos al modificar la función de las células inmunes. El primer efecto puede ser de estímulo si las células inmunes entran en contacto con esta característica. Ya saben que no debería pertenecer o estar allí y estimula la actividad del sistema inmunológico. Y el segundo efecto es una especie de redireccionamiento del sistema inmune para que no se distraiga con cosas que son molestas pero que no son una amenaza y centre su atención en cosas que realmente son una amenaza. Esta educación, al igual que usted y yo, solo dura el tiempo que estamos vivos. Las células inmunes viven entre unos días a aproximadamente un mes o dos. 90 días es un tiempo promedio de vida de las células inmunes. Todos los días su cuerpo está produciendo nuevas células inmunes. Por lo tanto, necesitamos asegurarnos que las células que nacen hoy reciban la educación de las que murieron ayer. De ahí viene el beneficio de tomar
los factores de transferencia diariamente, ya que están educando a todas las células nuevas que nacen todos los días. Ahora que ya entendemos la historia y función de los factores de transferencia, vamos a pasar a ver cómo 4Life los produce. Lo importante en nuestra producción es que no hay químicos involucrados y no utilizamos nada que altere o cambie estas moléculas. Para producir Ultrafactor tomamos el calostro de vaca en uno de los primeros ordeños después del parto, generalmente dentro de las primeras 24 horas, máximo 48 horas después del parto, y lo pasamos por unos filtros finos para eliminar las partículas grandes que no nos interesan y concentrar esas pequeñas proteínas y péptidos donde los factores de transferencia están naturalmente presentes. Para producir ovofactor, las yemas de huevo pasan por un proceso similar. Primero lo pasamos por la separación de fases, donde nos deshacemos de las claras y luego concentramos los factores de transferencia que se encuentran en la yema del huevo. Y para producir la mezcla 4Life Transfer Factor, Trifactor Fórmula, realizamos una combinación de 3 fuentes. El Ultrafactor proveniente del calostro bovino, el ovofactor proveniente de la yema de huevo y los nanofactors provenientes también del calostro bovino después de un proceso de filtración aún más fino. Para terminar con esta presentación de hoy, voy a hacer un repaso de las cosas más importantes sobre los factores de transferencia. En primer lugar, que estos factores de transferencia son producidos por el sistema inmunológico para el sistema inmunológico, que transfieren información específica, que ayudan al sistema inmunológico a mantener el enfoque donde lo necesita, que provienen del primer alimento de la naturaleza y que son moléculas de comunicación del sistema inmunológico que ayudan al cuerpo a reconocer, responder y recordar amenazas potenciales contra la salud. Recuerden que todos somos factores de transferencia. Nuestro trabajo ahora es avanzar y educar a la gente sobre lo que has aprendido hoy y lo que vas a seguir aprendiendo en el resto del